En las últimas horas, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda terminó de votar el articulado en comisión de la rendición de cuentas. Ahora pasa la próxima semana al plenario. Algunas crónicas periodísticas plantean hoy que el Frente Amplio, donde tiene consideraciones en general negativas con respecto a la rendición de cuentas, igualmente votó el 50% de los artículos que la componen. Días pasados hubo una conferencia de prensa donde los principales referentes de esa comisión explicaron cuestiones vinculadas a los dineros, los recursos que la misma va a distribuir a partir del 1 de enero del año que viene. Para conocer detalles de cómo ha sido el trabajo y esa nueva arquitectura, estamos en comunicación con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que integra justamente esa comisión. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Senador, una primera reflexión en general del texto que aprobó la comisión con respecto a esta rendición de cuentas. Bueno, mire, yo creo que precisamente una de las cosas más interesantes es que en un ambiente político que parecía que se iba a crispar, donde había una cierta violencia, por lo menos verbal, se logró un clima de trabajo muy armonioso, donde la oposición actuó como tal, indicando sus discrepancias con una actitud constructiva e incluso colaborando en algunas oportunidades a mejorar la redacción o el texto de los artículos de la rendición de cuentas. Y bueno, y el gobierno asumió la responsabilidad de la conducción de la elaboración de esta rendición de cuentas. Entonces, una de las primeras cosas es que parecería que la vida política se encausa en un clima en un clima constructivo, donde la oposición marca sus discrepancias, pero lo marca con un espíritu constructivo y no de mera oposición, en lo que yo muchas veces describí para hacer gráfico como un Peñarol nacional, donde prima la irracionalidad. Así que esa es una primera observación que yo hago, que habla de un clima donde todos, desde diferentes posiciones, de diferentes visiones, pretendemos construir un Uruguay mejor. Y eso me parece a mí muy interesante y positivo, y me ha dejado contento, ¿no? Porque a veces estas cuestiones que son más que nada espirituales son las que contribuyen a que el Uruguay sea un país donde uno se siente más feliz. Bueno, y después tenemos los aspectos estrictamente económicos del tema, ¿no? Porque la rendición de cuentas en principio tendría que ser eso, ¿no? Una explicación de cómo se han utilizado los dineros públicos y cómo se van a utilizar en un futuro. Y en ese sentido, yo diría que con todas las limitaciones que tiene la economía nacional, porque es bueno que tengamos presente que el Uruguay todos los años se endeuda en alrededor de 2.500 a 3.000 millones de dólares para hacer frente a sus necesidades. Vivimos, yo diría, con la tarjeta de crédito excedida. No se pueden hacer gastos a piacere, ¿no? Sino que se tiene que gastar con inteligencia, tratando de cubrir las necesidades impostergables y generando condiciones para que el Uruguay pueda prosperar y salir de esta situación, yo diría, de su desarrollo endémico que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, yo le diría que esta rendición de cuentas venía con una posibilidad de gastar hasta 226 millones de dólares adicionales, o sea que el Uruguay había conseguido una cifra considerable para lo que es la envergadura general de nuestra economía, una cifra de 226 millones de dólares que suponían un incremento de la posibilidad de gastos en tantas cosas que son imprescindibles en el país, ciencia y tecnología, educación, salud, vivienda, una mejor retribución para algunos sectores de la actividad pública, etcétera, y con una labor paciente e inteligente se pudo aumentar esa cifra a alrededor de unos 250 millones con mejoras para varios sectores de la actividad nacional, ¿no?
Así que en ese sentido yo le diría que en una evaluación general de la rendición de cuentas me parece importante, por el clima en que se ha venido tratando hasta el momento. Bueno, todavía nos queda el plenario la semana que viene, y me parece importante porque ha habido una posibilidad de mejorar presupuestalmente a varios sectores de la actividad pública del Uruguay, ¿no? Así que tanto yo diría en lo espiritual como en lo material, esta rendición de cuentas nos parece una buena rendición de cuentas, una muy buena rendición de cuentas para las posibilidades actuales del país. Bien, senador, con respecto a algunos temas que han sido polémicos desde la propia presentación del Poder Ejecutivo y luego la discusión en diputados, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con la ley de medios? Bueno, ese es un tema ajeno a la rendición de cuentas, ¿no? No, pero en la rendición de cuentas estaba la derogación de la misma. Claro, sí, pero bueno, eso se ha excluido porque es un tema delicado y que es, yo le diría hasta por su propia naturaleza, un tema que no corresponde tratar en una rendición de cuentas, ¿no? Respecto, yo le puedo dar detalle a usted de la posición de Cabildo Abierto en la materia. Sí. Nosotros entendemos que la ley de medios vigente es una ley que interviene excesivamente en la regulación. Tiene una regulación de la actividad de los medios de comunicación excesivamente detallista, ¿no? Que de alguna forma condiciona, a nuestro parecer, de manera excesiva la libertad que deben tener los medios de comunicación. Ahora, de ahí a pasar a derogar totalmente la ley de medios y dejar los medios de comunicación que utilizan ondas que son públicas y que son concesionadas, las ondas radiales, las frecuencias televisivas, etcétera, son frecuencias que son propiedad del Estado y corresponden a toda la sociedad, y los particulares las usufructúan mediante concesión, ¿no? Y todos sabemos de la enorme importancia que tienen los medios de comunicación para intermediar, podríamos decir, en lo que es la transferencia de ideas y opiniones sobre temas que son de interés común de la sociedad. O sea, los medios de comunicación son fundamentales en una democracia para que todos estemos informados de las diversas opiniones y corrientes de pensamiento que hay en la sociedad. Y en ese sentido, nos parece que tendría que haber una cierta regulación. No puede ser que dejemos librado todo a la mera, como se dice vulgarmente, a una libertad indiscriminada, sino que tenemos que asegurar sobre todo que no existe una excesiva concentración de la propiedad de esos medios, de forma tal que en definitiva exista una sola opinión o por lo menos una opinión oligopólica. Entonces la preocupación nuestra estriba fundamentalmente en eso, en asegurarle a la población que puede conocer libremente todas las opiniones, todas las corrientes de pensamiento, todas las opciones políticas. Y en ese sentido, nosotros nos tememos que si se deroga por completo la ley de medios, se puedan generar monopolios que de alguna forma puedan digitar la opinión pública. Cosa que ha sucedido en otros países, como por ejemplo en Italia, donde un magnate tenía prácticamente el monopolio de los medios de comunicación, y bueno, la legislación italiana tuvo que intervenir para que ese monopolio no impidiera la libre comunicación del pensamiento de todas las corrientes de opinión y sectores políticos. Bien, senador, otro de los temas polémicos era el Fondo de Solidaridad. Incluía la rendición de cuentas la anulación del adicional al Fondo de Solidaridad. Ahora en el Senado lo que se ha resuelto es la eliminación parcial del mismo sin afectar los recursos que ese adicional generaba para la Universidad de la República. ¿Cómo es la instrumentación final de ese mecanismo? Bueno, primero digamos por qué la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad. Resulta que el adicional del Fondo de Solidaridad, como el Fondo de Solidaridad en sí mismo,
son partidas fijas que deben abonar los profesionales egresados de la Universidad de la República. En principio yo le diría que comparto la filosofía de que quienes egresamos de la facultad, donde estudiamos en forma prácticamente gratuita, le devolvamos a la universidad, que es devolverle al país parte del esfuerzo que hizo en formarnos. Pero ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que muchísimos profesionales tienen muy bajos ingresos y se les hace prácticamente imposible abonar el Fondo de Solidaridad. Eso nosotros lo vemos a diario con los profesionales jóvenes, que al principio tienen una exoneración por un periodo de tiempo, pero que después tienen que empezar a abonar una cuota fija, y muchas veces los ingresos que perciben por el ejercicio profesional no le permiten solventar el fondo. Por otro lado, digamos que es evidente que la universidad está en un proceso de expansión, que se ha expandido al interior de la República, que eso requiere dinero y que, bueno, parecería entonces que ese fondo de solidaridad de alguna forma o esas partidas no se le podrían negar, y estamos de acuerdo en eso con el señor rector, en que quizás el fondo de solidaridad tendría que tener alguna relación con los ingresos de los profesionales, ¿no? Tendría que tener alguna relación de proporcionalidad el aporte realizado por el profesional con los ingresos que percibe. Pero bueno, esa será una cosa a estudiar próximamente. En lo inmediato, para aliviar un poco la situación de los profesionales, se ha decidido una rebaja en ese complemento que tiene el Fondo de Solidaridad, que va a ser de un 25% el primer año, un 25% el segundo, y existe el compromiso en el próximo presupuesto, porque eso ya abarcaría otro periodo de gobierno, de continuar en esa tónica de una rebaja del 25% anual. Y bueno, y también existe un mecanismo para de alguna forma compensar a la Universidad de la República por la pérdida de esas partidas del adicional. Pero creo que todo el régimen del Fondo de Solidaridad va a tener que ser reestudiado para que esa contribución que se le exige a los profesionales egresados de la Universidad de la República tenga alguna relación con los ingresos que estos perciben, porque bueno, por otro lado es absurdo exigir un tributo que no se puede pagar, porque ponemos en una situación de aprieto al profesional egresado de la Universidad de la República, y por otro lado, como no se paga, el ingreso que percibe la institución es puramente ilusorio, porque bueno, no llega a entrar el dinero en sus arcas, ¿no? Así que ese es otro tema que va a haber que estudiar en un futuro próximo, porque es algo que está de alguna forma preocupando sobre todo a los profesionales jóvenes, ¿no? Eso es lo que le podría decir sobre el adicional del Fondo de Solidaridad y el Fondo de Solidaridad. Bien, senador, quería consultarle sobre las aspiraciones que tenía Cabildo Abierto en relación a esta rendición de cuenta. ¿Entiende que fueron contempladas? ¿Cuáles fueron los logros que entienden a su criterio, los logros que consiguió Cabildo con esta rendición de cuentas? Mire, a nosotros nos preocupaba conseguir fondos para poder mejorar la gestión material del INISA. El INISA está a cargo de una socióloga, la señora Rosana de Oliveira, que ha realizado una gestión estupenda, porque el INISA estaba muy decaído en lo material, las instalaciones muy vetustas, muy deterioradas, y prácticamente sin recursos, con mucha habilidad, le ha cambiado la cara a varias de las instalaciones del INISA. Y entonces nos parece que una gestión de esa naturaleza tenía que ser apoyada, y en definitiva se van a adjudicar 84 millones de pesos al INISA para retribuciones de sus funcionarios y mejoras en sus instalaciones, porque hay que darle al INISA las posibilidades materiales de poder reinsertar a los jóvenes infractores en la sociedad. Y en un ambiente de deterioro edilicio es obvio que eso se dificulta enormemente.
Y por otro lado, bueno, se necesita contratar técnicos, maestros, psicólogos, etcétera, que ayuden a esa tarea de reeducación de los jóvenes infractores. Así que, bueno, quedamos muy contentos de haber logrado esto para el INISA. Por otro lado, conseguimos una partida para que se pueda instalar una sala de partos en Río Branco, en esa localidad fronteriza a la ciudad brasileña de Yaguarón. Los niños no nacían en el Uruguay, nacían en el Brasil, o sea que nacían como brasileños y no como uruguayos, porque no había posibilidad de realizar partos en el hospital de Río Branco. Bueno, pensamos que con esta partida ese problema nos parece grave, se va a solucionar, y Río Branco tendrá entonces una sala obstétrica. Y también conseguimos una leve mejora en los salarios de los soldados que deben realizar guardias nocturnas en la frontera y en los establecimientos carcelarios, que perciben una muy baja remuneración. Es una remuneración que anda por los 25.000 pesos por mes. Como comprenderán ustedes, es muy difícil sobrevivir con una retribución de esa naturaleza, y conseguimos que se les abonara una partida por nocturnidad que supone una mejora en salarios tan bajos relativamente importante. Así que en ese sentido, Cabildo Abierto siente colmadas sus aspiraciones desde el punto de vista presupuestal. Bien. Senador, pero también, una última pregunta para terminar con el tema de Astesiano, pero ¿le quedaba por resumir algo más sobre la rendición de cuentas? Sí, me parece muy importante que también aprobamos una partida de 12 millones de pesos para el UTEC, que fue lo que solicitaron las autoridades de esta institución, que realmente está cumpliendo una labor muy interesante en el interior de la República, y que también se le votaron 160 millones de pesos a la Universidad de la República para que también la Universidad de la República continúe con sus planes de expansión en el interior de la República. O sea que se está coadyuvando a que la enseñanza universitaria se extienda a todo el territorio de la República, evitando el éxodo de jóvenes del interior a Montevideo y dándole las condiciones para que estudien en su lugar de nacimiento o donde vivieron, ¿no? Lo cual sin duda está acrecentando el número de estudiantes universitarios que acceden a estos niveles de educación, ¿no? Bien, senador, brevemente, usted ya ha hablado de la gravedad del episodio de Astesiano. La pregunta que le quería hacer ahora es, ¿qué espera usted que haga el Poder Ejecutivo, el gobierno de aquí en más con este tema? Bueno, yo he dicho que en este tema hay un debe y un haber. Evidentemente que hubo un error muy grave en la apreciación de las condiciones personales de este señor, pero también funcionaron las instituciones, ¿no? Yo diría que funcionó desde la Dirección de Identificación Civil, donde los funcionarios advirtieron que había irregularidades en la documentación, hasta la Fiscalía, que sin tener en cuenta la importancia del funcionario y la relación que tenía con el presidente de la República, actuaron como se tiene que actuar en una democracia donde, como se dice vulgarmente, naide es más que naide. ¿No? Así que en ese sentido yo encuentro que si bien hay un debe, también hay un haber muy importante. Y es evidente que hay que ajustar todo lo que tiene relación con el personal de seguridad de la Presidencia de la República, y hay que tomar medidas para la expedición de pasaportes, porque no es posible que se reiteren un día sí y otro también irregularidades en la expedición de una documentación que nos presenta ante el mundo. En ese sentido, parecería que es imprescindible modificar las normas que regulan la expedición de pasaportes y quizás los equipamientos de que se dispone para
para verificar la autenticidad de la documentación, ¿no? Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, el agradecido soy yo, que me ha permitido estar con la audiencia de ese prestigioso programa que ustedes conducen.